que ya no les dice mucho a los cubanos, pero a nosotros sí. Y lo otro que propone la Casa Cuba es la apertura mayor posible a toda la diversidad, pero el empeño de ponerla en relación desde una metodología de la fraternidad. El futuro estará ahí, pero renunciaremos a él si no lo creamos nosotros. ¿Está? Roberto había mencionado algunos puntos y bueno, yo quiero retomar de donde habíamos iniciado la libertad de expresión, pero Roberto estuvo mencionando el diálogo, ¿no? Y bueno, yo creo que la libertad de expresión sería el primer paso para iniciar un diálogo, y el diálogo en nuestro caso también incluye otro elemento más, como que también mencionó Roberto, que es el exilio. Yo pienso que cubanos somos todos los que estamos dentro de Cuba y los que están fuera de Cuba también. Y yo pienso que ese diálogo debe hacerse tanto hacia adentro como hacia afuera. Y en ambas partes yo pienso que en cubanos que hay acá hay heridas, en cubanos que hay fuera también hay heridas. Ayer veíamos una película que se llamaba Memorias del Desarrollo y había algunas imágenes que muchos de los que estamos acá recordamos que fueron los famosos mítines de repudio que se dieron en los 80, cuando la gente pensaba irse del país, ¿no? A la gente le daban palizas en las calles, se ofendía a las familias, pero lo triste de este asunto es que en algún momento eso pensó que se había quedado en el pasado. Incluso en algunas partes oficiales dijeron eso quedó en el pasado. Y recientemente volvimos a revivir esos mítines de repudio. Gracias a Dios eso finalizó. Y esperemos que no vuelva a reactivarse de nuevo, porque se reactivan con una facilidad increíble. Y yo quisiera, partiendo de esto, de nuevo pasarles al panel, un poco hablar sobre qué ellos piensan de cómo pudiéramos iniciar una reconciliación y un diálogo entre todos los cubanos, tanto dentro como fuera. ¿Qué elementos ellos creen que son necesarios? ¿A partir de qué punto podemos partir? ¿Cuáles son cómo demandar ese diálogo? Incluso, bueno, podemos empezarlo entre nosotros, pero también hay instituciones. ¿Cómo demandarlo a esas instituciones? Bueno, esa es Yo cuando era más joven tendía a pensar metodológicamente, o sea, primero esto, después lo otro, después lo tercero, y todo es coherente, que hay un solo problema, es que no suceden de esa forma las cosas en la sociedad. Y después aprendí un poco que hay que ser creativo, o sea, incluso leí libros interesantes, conocí gente que hacen cosas interesantes, como la gente de OVNI que están aquí, la gente de la iglesia. Hablando de libertad de expresión, me acuerdo aquel impacto de la carta pastoral El amor todo lo espera, que circuló libremente, pienso, y la gente la leyó y la discutió, no en los medios oficiales, se discutió en la calle, en la bodega, por ahí, en la familia. Cuando aquel circuló también un documento interesante en un medio institucional, que fue la Gaceta de Cuba, fue el artículo Los anillos de la serpiente, escrito por Jesús Díaz, con su respectivo comentario, pero el artículo era muy interesante también. Recuerdo eso de la década del 90. No recuerdo los mítines de repudio porque yo no estaba en el país en ese momento. En el 80 yo me encontraba, mi padre estaba cumpliendo misión en Rusia, estaba allá en Moscú, pero me llegaba también, a pesar de que era un niño, me llegaba la atención del momento. Creo mucho en las intenciones de solidaridad y en las grandes intenciones de las personas que han trabajado por el bien social y que han hecho grandes revoluciones. Creo también, y hago fe de eso, más por vista hace fe que por una concepción teórica, que eso la mayoría de las veces ha fracasado. Y tengo incluso un concepto que es el concepto de la transdominación, un concepto analítico, sociológico, antropológico,
que es la sustitución de un sistema de dominación por otro en las grandes revoluciones, mediado por un proyecto de liberación. Es decir, triunfa la revolución, pero el proyecto de liberación no llega a cumplirse en cabalidad y se establece otro sistema de dominación. He hecho incluso un texto que debe ser publicado sobre el caso de la revolución de Haití en 1804, la primera revolución social victoriosa en las Américas. Pienso que es importante esto interpretarlo desde un punto de vista realista. Lo digo por lo siguiente: soy un creyente también en la libertad del ser humano. Para mí la soberanía no tiene ningún sentido si no es con libertad. Para mí la expresión de la soberanía de un pueblo es el ejercicio pleno por ese pueblo, por todos los ciudadanos de ese pueblo, de la plenitud de sus derechos en un territorio. Porque la soberanía jurídicamente es el vínculo entre una población y un territorio. Población soberana sobre ese territorio, pueblo soberano viviendo en un país soberano. Pero para mí eso no tiene ningún sentido, es pura manipulación, si no es a través del ejercicio pleno de los derechos de esos ciudadanos en ese territorio. Por tanto, la libertad con el amor, pero no tiene sentido hablar del amor si no es el amor libre. Un filósofo religioso ruso, Berdyaev, de la Iglesia Ortodoxa, lo decía: el amor no tiene sentido si no es libre. Por tanto, necesitamos amor con libertad. Es un nonsense, es una estupidez pensar que un Estado, que una institución nos va a nosotros a ponernos en amor unos con los otros, aun cuando hay libertad, porque puede haber libertad sin amor también, existen cantidades por ahí. Por tanto, necesitamos, estas sí no son mis palabras, Roberto sabe el nombre del autor, yo lamentablemente no recuerdo, pero necesitamos una estrategia política del amor. El padre Jorge Cela, en la superior de los jesuitas en Cuba, cito su frase, el título de su presentación a la Semana Social Católica: necesitamos una estrategia política del amor. Y tenemos todo el derecho, dentro de esa libertad, de concebir diferentes estrategias políticas del amor, pero ojo, que no se nos convierta a nosotros en estrategias políticas del odio. Hay una persona de acá me decía que esto de las cooperativas, Pol Pot también pensaba así, y yo, bueno, me cuestioné una situación de diálogo, sencillamente le digo: pero ven acá, tú eres mi amigo, tú hablas conmigo, yo me parezco a Pol Pot. O sea, pienso que debemos crear credibilidad. Yo creo que aquí ninguno de nosotros tiene la capacidad de convertirse en un Pol Pot. Yo bueno, nunca se sabe, pero bueno, recemos por eso, porque no sucede. Entonces, esa estrategia política del amor tiene el gran problema de que debe encontrar su realización, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Roberto, con todas estas cosas lindas que explicó, pero debe encontrar su realización en una sociedad donde de repente la gente no está acostumbrada a ser honesta, donde los intelectuales troquelan, trastocan los conceptos, como dice Antonio, donde de repente el robo es lo más común del mundo, el mercado negro, la ilegalidad, el derecho no tiene ningún prestigio. Esa es la realidad. Creo que no hay que disertar mucho sobre eso. Cuando salgamos de aquí, lo que nos espera en la calle es justamente eso. Por tanto, la estrategia política del amor debe ser sensata y debe tomar en cuenta, para realizar estas grandes libertades, para realizar esa solidaridad que todos queremos, ese futuro donde quepan muchas variantes de país, donde quepan muchas opiniones, tienen que tener en cuenta las realidades políticas, económicas, que Roberto está muy consciente de ellas porque también las mencionó, y Alexis en la mañana también cuando hablaba del totalitarismo y todas estas cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos empoderamiento de los ciudadanos, empoderamiento económico, o sea, democratización económica, empoderamiento político, creación de espacios, algo de lo que yo ayer hablé cuando hablábamos de hip hop, creación de instituciones. Ya basta de pensar que las instituciones son las que están por ahí. Mira, Casa Gaya es una institución, Estado de Salsa es una institución, la revista Espacio Local es una institución, Observatorio Crítico es una institución, SPD es una institución. Hay un montón de representantes de instituciones aquí que probablemente a los efectos del debate público en Cuba hoy tienen más prestigio que muchas otras, que lo único que hacen es dormir y callar, como el ratoncito Pérez. Entonces, esa es la salida. No es preguntarnos tanto, es ser analíticos, o sea, hay que preguntarse. Pero yo digo, una vez me pusieron en una convocatoria que hacíamos al tercer observatorio crítico, de nuevo quieren usar la asociación Hermanos Saiz
para cambiar las cosas. Qué ingenuos son esos muchachos, qué ingenuos. Y yo respondí, el caos en la red, puse mi contesta, que después quitaron de la cosa esa por el comentario, lo quitaron por denuncia de la población, que para mí fueron lo más injusto, porque entonces la contesta quedó así como en el aire. Yo dije, en Auschwitz la gente a la puerta de la cámara de gas todavía creían y todavía tenían esperanza. Que nos quieren a nosotros vender pasividad, apatía. Esta idea tiene que ir con realismo, tener en cuenta dónde está el poder, nunca pensar que estamos trabajando sobre un agua quieta, lisa, delicada ahí. El poder está ahí y hay que tener en cuenta los intereses, que no se nos convierta la democracia en plutocracia, que no se nos convierta la democracia de nuevo en totalitarismo. Pero ¿cuál es el único camino? Respondo, más democracia. Voy a citar Norberto Bobbio. Dijo, antes la extensión de la democracia se evaluaba por la extensión del sufragio, es decir, por la cantidad de gente que tiene derecho al voto. Hoy la extensión de la democracia se mide por la extensión y la multiplicación de las instituciones de autogobierno. Norberto Bobbio, para quienes no lo conocen, lo presento, falleció hace relativamente poco, un ideólogo, no es del marxismo, ni es de los inventores del socialismo, es un ideólogo del liberalismo, de izquierda, y pienso que es lo que él dijo, trasciende el liberalismo, trasciende el marxismo, trasciende el pensamiento cristiano. Pienso que es útil para todos nosotros que estamos aquí. Yo diría que lo que hay que hacer indudablemente, y ya lo han dicho aquí, hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde. Digamos, la reconciliación tiene que empezar ya, porque es muy fácil la reconciliación para los que están aquí, personas con un nivel ya de cultura, de espiritualidad. No, hay que pensar en la gente que están allá abajo, en los solares. Y que hay que empezar precisamente a trabajar en la reconciliación para el futuro ya, con toda la sociedad, ya. Quisiera alertar de cierta forma, perdonen de repente que con los panelistas, ¿no? Que de repente estamos hablando, me parece que a veces utilizamos una terminología, me parece de cierta forma en Cuba una pequeña observación, empezamos a lanzar palabras, ¿no? Como reconciliación o democracia, y en sí nunca paramos para llegar a pensar cuáles son los significados de esas palabras, ¿no? O qué consiste, porque para mí lo que puede ser la reconciliación es totalmente distinto a lo que otra persona piensa que es reconciliación. Para mí lo que es el amor puede ser muy distinto a lo que para otras personas es el amor. Por ende, creo que lo más importante cuando comenzamos a gestionar la idea de qué puede ser la reconciliación es pensar más bien en la responsabilidad de los actores relevantes en un proceso de reconciliación. Un proceso de reconciliación no solo se puede hacer a nivel familiar, tampoco no se puede hacer solamente a nivel de pequeñas instituciones o de colegios o de colegas. Además del amor que se puede tener por un proceso reconciliatorio, es importante pensar en la responsabilidad a las cuales se tienen que sumar también las instituciones dentro de Cuba, entre ellas el gobierno. Y me parece que debemos siempre aprender. Hay países, Sudáfrica, Perú, que han tenido comités y comisiones para la reconciliación, pero también que tenemos que aprender también de la misma historia de Cuba. Yo comentaba esta mañana que uno de los procesos que podría haber